Buenas noches, muy bienvenidas a un episodio más de nuestra serie bíblica del curso para consejeras. Y bueno, en esta hora tenemos un tema muy precioso, directamente de la palabra de Dios. Y te cuento, bienvenida Marta, Isela, Rox, qué gusto que estén aquí reunidas. Este, Fíjate que de las cartas del apóstol Pablo escribe algunas cartas que son personales, pastorales, y otras que son para la iglesia. Y hoy lo que vamos a ver es algo que el Señor traía a mi corazón. Bienvenida, Miriam. El poder tomar algunos consejos que Pablo le dio a Timoteo, su hijo espiritual, y que le da esos consejos por ser un ministro, un siervo joven. No solamente de edad, no se menciona ahí exactamente la edad de Timoteo, pero lo que sí nos queda claro es que era joven en el llamado, en el ministerio, como algunas de ustedes, ¿no? Que probablemente eh, tenían ya años de estar asistiendo a la iglesia, pero con este llamado, tanto de mujer a mujer como de el curso para consejeras, ya es otro compromiso, es otro nivel de experiencia, de responsabilidad, porque ya no es aquella asistencia de costumbre o de tradición a reunirse con la iglesia, sino que ahora es ser iglesia y ser instrumento y ser útil en las manos del Señor. Y déjame te digo que esto cambia completamente tanto la visión que teníamos de servir a Dios como el llamado para tomarlo más en serio. Y también debo decirte que a mí en lo personal, la relación de Pablo con Timoteo como un hijo espiritual, a mí la verdad me inspiró mucho para hacer esta labor de tener discípulas e hijas espirituales a lo largo del tiempo. Y así que como hija, como consierva, como esa consejera que el Señor te está llamando, que junto con la preparación está ya la acción de poner por obra aquello que vamos aprendiendo. Entonces, nuestro tema 7, como te comentaba en la invitación, es consejos pastorales para el llamado de Dios. Ahora, no son mis consejos, ¿eh? Son los consejos del apóstol Pablo, que tenía un corazón pastoral, definitivamente, que era apóstol, que iba de región en región, que establecía iglesias, que levantó liderazgo, que vivió el llamado intensamente con todas sus complicaciones de sufrimiento, de persecución, de rechazo, de estar en la cárcel, muchas cosas muy tremendas, ¿no? Y entonces es cuando le escribe a Timoteo. Y cuando Dios me mostró esto el fin de semana pasado, siempre cada semana empiezo a orar, casi después de que terminemos este curso el martes, y empiezo a buscar el rostro de Dios para que Él indique qué es lo que tiene para nosotras, ¿verdad? Y me llevó muy fuerte a la segunda carta a Timoteo, si tienes ahí tu Biblia para que la vayas abriendo. Y entonces empecé a ver, yo nada más voy a abarcar 2 capítulos, ¿eh? Tenía la intención de 3 capítulos, pero es muy largo. ¿Por qué? Son muchos consejos, hermosa. Mira, la bendición es que están en la palabra escritos, ¿sí? Y aparte, pues te envío el material donde hice un compendio de estos versos con algunos subtítulos y algunas reflexiones. Así que yo espero que esto te traiga así como un viento fresco
como ese maná del cielo, como esa agua de la roca que sacia tu sed, porque déjame te digo que el poder ser consejera y ser embajadora de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues no es nada sencillo porque la gente tiene muchas complicaciones de vida, ¿no? No solamente la que recién empieza su caminar con Cristo, a veces la gente que tiene mucho de asistir a la iglesia, que como te he dicho, no es garantía ni es tampoco señal de que porque tiene tantos años, necesariamente todos esos años han sido para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo noto que no es necesariamente un crecimiento? Porque no hay obediencia, porque no hay humildad, porque todavía se sigue batallando ahí con la carne, ¿no? Con situaciones así de conflicto en las relaciones. Entonces, creo que vamos a tener un buen tiempo. Es que sí, me gozo mucho, Cande, que hayas podido conectarte. También Dianita, Estela, eh, Dorita, también me da mucho gusto. Vane, bienvenida. Miriam y también Nubia, muy bienvenida. Sí, bueno, espero en el Señor que tengamos un buen tiempo con su palabra, con esta riqueza preciosa. Para arrancar, yo me fui al capítulo 4 de Segunda Timoteo, versículos 1 y 2. La escritura que te mando así impresa está en la traducción del lenguaje actual. Muy a propósito, quise usar esa traducción porque es algo que vas a ver algunos términos que te van a sorprender muy gratamente, porque muy probablemente pues no los habías visto así, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 4:1, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que están vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Fíjate, este es nuestro desafío. Y aquí la base es el Padre Eterno con su Hijo Jesucristo, que los pone el Señor como testigos para darle esta instrucción al joven siervo Timoteo. Y entonces, en otra traducción dice, que prediques la palabra. Sí, enseña a tiempo y fuera de tiempo, dice la versión Valera. Pero esta traducción se me hace, aparte de muy actualizada, muy entendible, ¿no? Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Y déjame decirte, es como la alabanza, como la gratitud, como la oración. Tristemente hemos heredado formas externas, ¿no? Que la alabanza es para el domingo, la iglesia, que la oración es para cuando te levantas, te acuestas o comes. O sea, ¿quién dice eso, no? Que la lectura de la Biblia es para leerla, para como cumplir un hábito, una costumbre, una hermosa tradición. Y bueno, ¿y eso qué? O sea, no, la Biblia nos fue dada para vivirla. Claro que hay que leerla, pero con entendimiento, con dedicación. ¿Quién dice o quién te dijo que tienes que leer un capítulo diario o 5 capítulos diarios? A veces son influencias, ¿no? Y no digo que sea malo, pero ¿y qué si el Señor quiere o que leas más o que te centres en un verso?
y de ahí lo escudriñes, lo profundices y sobre todo lo lleves a tu espíritu, ¿no? Porque si no está en el espíritu nuestro grabado ese texto, difícilmente el Espíritu Santo nos va a poder recordar. Porque si no lo conocemos, ¿qué nos recuerda, no? Entonces, aquí el apóstol está diciendo que mientras Jesucristo vuelva en su segunda venida, como la describe también Tesalonicenses, él vuelve para juzgar. Y mientras eso sucede, que Jesucristo regresa, no es cruzarse de brazos y esperar que vengan, ¿no? Y muchos confían que venga el domingo a la hora que están en la iglesia. No hay día, no hay hora, nadie lo sabe. Entonces hemos de anunciar el mensaje de Dios en todo momento. Yo te he platicado de algunas dinámicas que me han sucedido y que de alguna manera es decir la palabra. No tienes que estar diciendo, Dios dice, la Biblia dice. Cuando se da la oportunidad de aclarar, se lo hace saber a la gente. Pero si no, simplemente dices lo que Dios dice. Esto es anunciar el mensaje de Dios, ¿no? Yo les comentaba la semana anterior que les platiqué poquito, que tuve ahí una instrucción para ir ahora a otro médico por un malestar que traía yo en mi pierna desde que empecé con el problema de varices que lo detectamos. Entonces, el día siguiente, no, ese día, fui a la mañana a acompañar a mi esposo a estudios generales que tiene que hacer en el seguro para su próxima cita. Y me recordaba el Señor la escena que vi con una persona mayor que la llevaban a estudios a sacarle sangre. Y el hombre estaba enojado, peleando, grosero. Entonces, imposible acercarse porque no le hacía caso a la hija y estaban ahí en una situación muy difícil. Sin embargo, un testigo que estaba ahí ajeno, que hizo un comentario, yo aprovecho ese momento para decir, por ejemplo, en este caso, lo que dice Dios acerca de ser necio, ¿sí? Y entonces se queda sembrado algo. Yo no sé si voy a volver a ver a ese hombre que estaba ahí sentado. Pero ese es como que antes yo no lo hacía, ¿sí? Como que yo todo lo que estudiaba y lo que repasaba era para mis grupos de discipulado, era para una prédica del domingo, era para una invitación a una reunión de mujeres o de matrimonios. Y Dios me vino enseñando, ya tiene este buen rato, de la importancia, a mí me impactó mucho esto, ¿verdad? Anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser lo mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Ahora, yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios, yo no voy a usar el dedo acusador, no, pero le voy a decir lo que Dios dice, ¿sí? Y entonces en esa palabra que se da hay corrección, pero también aliento y fortaleza, ¿sí? Y luego la instrucción con mucha paciencia. Y yo en este momento hago una breve pausa y les mando un abrazo bien grande porque han sido muy pacientes y muy constantes de acompañarme en esta jornada espiritual ya de tanto tiempo. Quien empezó conmigo allá en De Mujer a Mujer, estamos hablando ya de más de 3 años y luego nos lanzamos al desafío de consejeras y luego nos vamos a la segunda parte y yo debo mandarles un abrazo. Y si recibes este abrazo que te envío con mucho, mucho amor en Jesús, envíame un corazoncito para saber que estoy correspondida, porque dice el Señor que instruyamos con paciencia. Y yo no pretendo ni que tú lo sepas y aprendas todo al primer mensaje. Gracias, Denise. Gracias, Dianita. Yo sé que el Señor ha venido tratándonos, novia, gracias también.
Y de veras, ese interactuar a mí me alienta también y me fortalece mucho. Entonces, que te quede claro, hermosa, que no siempre tu consejo va a ser en un sillón, en una oficina, o en un púlpito, o en una plataforma, sino en las acciones de la vida diaria. Hermosa, tienes que animarte a creerle a Dios y aprovechar, ¿no? Ahora que hemos ido con más frecuencia a las citas del Seguro Social, aprovecho de compartir a quien se presta ahí un poquito, ¿no? Que voy al súper, aprovecho. La cajera, me invitó una amiga el sábado a desayunar y fuimos a desayunar a un restaurante de Liverpool y se regresó y a dejar la propina. Entonces yo me adelanté y vi a una persona dentro del buffet que estaba haciendo los antojitos mexicanos, ¿verdad? De esas mujeres que se pasan desapercibidas porque no era la mesera, no era la cajera, no era el capitán de meseros, no. Era una trabajadora y estaba ella solita en un cubículo. Y me acerco a darle una palabra de aliento, de ánimo, de bendición, ¿sí? Y ella estaba tan conmovida y dijo, gracias, gracias, yo necesitaba escuchar eso. Fíjate, ahora no estoy presumiendo, yo te estoy diciendo que le he creído a Dios y aunque ese momento no parezca ser el mejor, ella estaba trabajando. Nunca dejó de la amasada y de la acomodada de la quesadilla, lo que estaba ella haciendo, ¿no? Fue muy breve, pero yo le di esa palabra que el Espíritu inspiró. Yo no sé cómo estaba. Lo primero que le dije, Dios bendiga el trabajo de sus manos de cada día. Y eso llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces, hermosas, esto es parte de, y quitemos de nuestra cabeza la idea de que voy a compartir la palabra en ciertos escenarios. Ahora se incluye también, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, el propósito de este tema bíblico es conocer esos consejos sabios de un siervo como es Pablo, inspirado por el Espíritu, pero aterrizarlo en una enseñanza personal y práctica de la palabra para ese siervo que está en sus pininos del ministerio, ¿no? Y entonces, cuando se pone por fundamento los principios de la palabra, siempre, hermosa, y ahí donde tú estés, dices conmigo, siempre, siempre, siempre va a haber fruto espiritual, ¿sí? Así como llegaste a darte cuenta de que tiempo atrás servías, hacías, ibas, venías y no había fruto, había mucho cansancio, había a lo mejor cierta satisfacción, pero fruto espiritual solamente cuando estamos eh, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vámonos al capítulo 1 y vamos a ir viendo algunos versos donde se concentra ahí el consejo, ¿verdad? Tienes ahí tu Biblia, 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice el apóstol, querido hijo Timoteo, ahí cuando yo diga querida, pues ahí pones tu nombre, ¿verdad? Te envío mis saludos y de todo corazón le pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llenen de amor, te ayuden en todo y te den su paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo, Dios me envió a comunicar su mensaje y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces aquí tomamos el consejo. Y es mi oración por ti, amada, por cada una de ustedes, que el Señor te llene de amor, te ayude en todo y tenga su paz. Todo esto cabe, ¿eh? Todo esto cabe. Recuerda el mensaje de la promesa de vida eterna por medio de Jesús, ¿sí? En ocasiones el evangelista, por ejemplo,
habla mucho de la salvación en forma breve, en forma muy concreta, pero casi siempre se refiere a hablar de la salvación eterna y no es que sea malo, pero a la gente puede ser que no esté tan preocupada porque ignora el término vida eterna. La gente generalmente ha escuchado de aquí y de allá que al morir la gente se va al cielo, o no, ¿verdad? Pero lo ve lejano y luego tiene el concepto de ir al cielo por buenas obras o por portarse bien, ¿sí? Entonces, no es de su interés. Sin embargo, si al compartir con alguien, algún extraño, en un tema evangelístico, tú dejas que el Espíritu Santo te ponga en ese momento cuál es su necesidad y tú le das una palabra que venga a traer respuesta a esa necesidad, vas a capturar su atención y entonces vas a tener quizá un poquito más de tiempo para llevarle al evento de la vida eterna, que no es necesariamente ir al cielo nada más, ¿verdad? Sobre todo con las ideas fantasiosas de que el cielo, todo el mundo está ahí quieto, tocando el arpa, trabajado en una nube. Y claro, nada que ver con la actividad que Dios tiene en los cielos, en el lugar de su presencia y en el futuro, lo que va a haber. Entonces, me viene a mi mente, no sé si tú has escuchado de un pastor, ya creo que ya falleció, de la iglesia coreana más grande del mundo, ¿verdad? La última cifra, Yonggi Cho, la última cifra que escuché de su congregación era de 750,000. Y entonces había muchísimos cultos, no solamente el domingo, sino también entre semana, ¿no? Pero me recuerdo cuando él era un joven Timoteo y él había sido enseñado de que fuera a compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces él tocó en una casa y había mucho grito, había mucho llanto, había mucho regaño. Y entonces abre una señora desencajada, molesta, así como que, ¿qué quieres? Me vienes a molestar. Y entonces él le dijo, si tú no recibes a Jesús y te arrepientes, te vas a ir al infierno. Esa era una técnica que había aprendido fíjate, nada más de anunciar el mensaje, pues nada que ver, así no lo dicen en los apóstoles, ¿verdad? Y la señora le respondió, más infierno que más infierno que y abre la puerta y ve la pobreza extrema, porque está el esposo tirado en el sillón borracho, ¿sí? La pipiolera de niños, ahí uno detrás de otro, chiquitos semidesnudos, desnutridos, algunos con cara de enfermos, ella harta de esa situación y le responde, ¿más infierno que y Yonggi Cho se impactó mucho y se fue, ¿verdad? Le cerraron la puerta y se fue. Y dijo, no, yo no puedo llegar con una técnica de evangelismo a amenazar a la gente con el infierno cuando está viviendo, ¿no? No se compara con el infierno eterno, pero en ese momento es un infierno espantoso, ¿no? Es ahí donde dice el mensaje, tenemos que llevarlo en ese tiempo que el Señor lo determina, ¿sí? Entonces vamos a vencer esas ideas de hablarle a la gente tan solo con el ofrecimiento de irse al cielo. No uses ese término, porque Jesús no dice necesariamente te vas a ir al cielo, sino habla de vida eterna con el Padre eterno. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, vamos a ver el verso 5 y el subtítulo que le puse es Confianza en Dios y acerca de los dones. Dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios
Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Por eso te recomiendo, ahí está el consejo, que no dejes de usar esa capacidad especial, hablando del don que Dios le había dado, que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. ¿Sí? La referencia a la fe con la que pudimos crecer o no. En el caso de Timoteo, bueno, tuvo una abuela y una madre que le enseñaron las escrituras. Y aquí un paréntesis, ¿no? Hay muchas generaciones que han crecido que los llevan al templo, a la iglesia, a la clase dominical, pero no les enseñan las escrituras en su casa, ¿sí? Y aquí Pablo estaba dando la confirmación que no solamente era por causa de la abuela y la madre que conocían la palabra, sino que esa palabra fue sembrada en su corazón y ahora él estaba viendo el fruto que se llama confianza en el Señor. Y le recuerda que el Señor le dio un don cuando recibió ese llamamiento para servir. Sí, yo no sé si era precisamente el don pastoral, porque este es uno de los dones del ministerio, el ser pastor, pastor, maestro. Generalmente en la Biblia siempre van asociados pastor, maestro. O sea, si alguien tiene el llamado pastoral y no tiene el don de maestro de la enseñanza, no está equipado para el ministerio. Entonces, esta capacidad es extraordinaria, divina, porque no es tan común. El ser pastor no se adquiere el título en un seminario, en un instituto o con varios cursos que tomes para sacar un máster. No, es un don. En el verso 7 aclara el apóstol a Timoteo algo que hoy también te quiere decir a ti. No temor, sí poder, sí amor. ¿Sí? Fíjate lo que dice el verso 7. Probablemente lo conoces en otra traducción y esta dice así. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. La importancia de saber lo que viene del Señor y lo que no, como el miedo. Yo sé que muchas de nosotras tardamos quizá un tanto en descubrir que ese temor de miedo, esa introversión, esa aprensión, esa timidez, esa ser tan reservadas, tan inseguras, el tener esa actitud de poquedad, de muchos terrores, y que no solamente es en cuanto a la predicación del Evangelio, sino muchos otros temores, ¿no? El salir, el viajar, el ir sola a tales o cuales lugares, de enfrentar trámites que nunca has hecho y que de alguna manera le creímos al enemigo que éramos miedosas, que éramos temerosas, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice que Él no nos hace cobardes. Otra traducción dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, que se traduce a temor, ¿no? Al contrario, o sea, en contra de eso, hay poder para amar a los demás y fortaleza para vivir la vida que el Señor espera. Entonces nos enseña cómo resistir con su poder, con su amor, que son manifestaciones de Dios, con fortaleza. Todo esto es algo que viene de Dios a tu vida y a la mía, para poder resistir el temor y vencerlo. Fíjate, ¿sí? Verso 9. El subtítulo, El gran amor del Señor. Y yo quiero que prestes mucha atención porque en estos versículos de 9 y 10 nos habla acerca de amor, 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 amor. Escucha, Dios nos salvó
y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecer, sino que Dios, ahí di conmigo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba, según la alusión al amor, desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Fíjate, verso 10. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros, porque Él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado vida eterna. ¿Ya observaste? ¿Prestaste atención a las expresiones del amor en este par de versículos para ti y para mí? Fíjate, la salvación, la elección y el ser parte del pueblo de Dios, porque así lo planeó Él, es por su amor. Amadas desde antes de la creación y le pertenecemos. Y por este grande amor, Jesucristo entra en nuestra vida como ese poderoso Salvador para destruir la muerte eterna en nosotras. Vamos a morir algún día, pero tenemos la promesa de la vida eterna. Fíjate qué maravilloso. Entonces, a veces nos involucramos mucho en muchas actividades. Yo te digo, guarda tu vida de participar de todo lo que quieras participar y que es tan exhausta, que vayas perdiendo la centralidad de ese mensaje para tu vida, que es que eras amada desde antes de la creación y desde entonces le pertenecías. Ahora llegó el tiempo donde te lo revela y entonces tú respondes en acto de fe a darle tu vida, ¿sí? Pero él ya te tenía separado. La buena enseñanza del Espíritu, verso 13. Yo confío que estos consejos te estén ayudando y te estén dando una base firme y segura para el ejercicio de la consejería, para que no lo veas así como algo inalcanzable. No, no, eso es para otras, no, eso es para la esposa del pastor o es para aquella que tiene mucho tiempo de conocer. No, no, Dios te está ya preparando para que alterno a que recibas, también des, ¿no? El verso 13 dice, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. Tú observa que todo este servicio, toda esta dedicación, todo este ministerio está unido con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu. No permitas, escucha bien, que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. ¿eh? Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas, ¿no? Ahora, la buena enseñanza, la que viene en la palabra, incluye llevar un ejemplo práctico y diario, ¿sí? Uno de las limitantes que vivimos quizá y que alguna puede ser que todavía batalla algo con esto, es de que se acostumbró a tener un tiempo devocional y se tomó el tiempo devocional como un fin en sí mismo. Ya leí el verso, ya leí la referencia al verso, ya hice la oración sugerida, vámonos. No, vemos. La enseñanza que penetra tu corazón te lleva a la práctica, a vivir esa palabra que Dios te ha dado para que la vivas intensamente por el poder del Espíritu. Y reitera, otro consejo, no dejes de confiar en el Señor unida a Jesucristo. No dejes de confiar. No es ni tu experiencia, ni el conocimiento que has adquirido,
No es ni que has estudiado, profundizado, te devoras todos los comentarios bíblicos. Fíjate que estaba yo escuchando en estos días a Watchman Nee y el Señor me hizo una corrección muy oportuna. Me dijo, si tú eres de los que lee la Biblia tan solo para confirmar lo que ya sabes, te estás perdiendo de la revelación del Espíritu para que te muestre lo que tú no sabes y que necesitas saber. Ah, caramba. Y me dejó pensando, lo repito. Si lees la Biblia, no es malo, ¿eh? Yo tengo una serie de creencias. Bueno, yo voy a la Biblia para ver si están correctas. Sí, pero es lo que yo sé. Pero ¿qué pasa cuando la lees con ese corazón humilde y quebrantado y le dices al Padre, yo quiero aprender de ti? Y entonces el Señor te abre los ojos, te abre los oídos, te abre el corazón, ¿verdad? Para que puedas recibir esa enseñanza. Entonces dice, no permitas la contradicción a la enseñanza de la palabra, ¿sí? Y luego de momento no falta, ¿verdad? Que alguien objeta, porque esa palabra es verdad y le incomoda y la quiere minimizar o la quiere tergiversar. ¿Por qué? Pues no le gusta lo que dice Dios, pero lo que dice Dios es la verdad. Entonces dice, no permitas que contradigan, no lo que dices tú, no, lo que dice Dios en su palabra. Porque esto, hermosa, es un encargo del Señor y aparte Él nos ayuda a realizar. Vámonos al capítulo 2. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a ir desglosando versículos primero del 1 al 7. Fíjate lo que dice el verso 1. Yo le puse su fuerza para enseñar a otros. Verso 1. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Ahí está un consejo para orar. Hermosa, a veces pedimos y se nos olvida que somos débiles, que somos humanas, que tenemos límites. Y esa idea de que todo lo puedo, esa idea de empoderamiento, esa idea de que mi experiencia, mi conocimiento, no, eso es humanismo. Eh, Aquí es, pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Y yo no sé, pero Pablo nos dio un excelente ejemplo de que él tuvo la fuerza para soportar las persecuciones, los azotes, las acusaciones falsas, la cárcel, los látigos, o sea, y fíjate cómo el Señor es tan maravilloso que en una ocasión, dice en el libro de los Hechos, que estaban haciendo un complot para que cuando trasladaran a Pablo de la cárcel a otro lugar, habían hecho un plan para que en el camino lo asaltaran y lo mataran, para que ya interrumpieran su llamado, su ministerio. Sin embargo, cuando estaban haciendo ese plan, esa trampa, ese complot, un sobrino de Pablo escuchó esa estrategia maligna. Eh, y fue y la denunció. Y de esa manera se aseguraron de tener otra hora de salida, otros soldados protegiendo y evitaron que él fuera a ser invadido, porque no era la voluntad de Dios que viviera esa situación. Entonces, no hay duda que el Señor respaldaba ese llamado, pero él, si le dice, pídele fuerzas para soportar, yo creo que Pablo tenía una experiencia muy vasta de recibir la fuerza de Dios para soportar cualquier cosa. ¿Sí? Verso 2 dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Él estuvo ahí como discípulo, como alumno al principio, cuando empieza a crecer en su fe, sin duda escuchando a Pablo,
su disertación bíblica, ¿verdad? Dice, ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. ¿Sí? Una petición importante, te decía, es que tú y yo le pidamos fuerza para soportar cada situación, hermosa. Y a mí me queda claro que vamos a seguir pasando por diversas pruebas. Hay ocasiones algunas que nos rebasan, algunas que no esperábamos, situaciones tanto de salud como relaciones con otros, como laborales, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, aquí la fortaleza del Señor, esta va a ser determinante para aprender a depender de Él. Y que esta enseñanza que has venido recibiendo, no solamente de mi parte, que para mí es un privilegio compartirte lo que Dios me enseña, pero que no nada más acumules, conozcas más, sepas más, profundices más y te lo quedes, sino que el llamado dentro de nuestro llamado de mujer a mujer es enseñar a otras mujeres y siempre apegadas a la palabra. Cuando tú das la palabra, las mujeres van a aprender a confiar en el Señor. ¿Y qué crees? ¿Mm? También van a ser capaces a la vez de enseñar a otras, porque hemos vivido por generaciones una acumulación de, de información y escuchamos prédica y escuchamos el discipulado y escuchamos el estudio bíblico y escuchamos acá la conferencia y nos llenamos y no se lo compartimos a nadie. Fíjate, y aquí el Señor le está diciendo, tú tienes que enseñar para que aprendan en primer lugar a confiar en Dios y luego que aprendan a enseñar a otros, ¿sí? Hermosa, no solamente con estudios bíblicos, sino con ejemplo de vida. Verso 3 del capítulo 2. El Señor le da aquí estas analogías: ser soldado, ser atleta, ser agricultor. Y dice el apóstol, tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera, tú sí has escuchado que en el tiempo del apóstol Pablo ya estaban las Olimpiadas, ¿sí? Por eso menciona mucho acerca de esto, porque había ya esa práctica de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Verso 7. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, como no vas a querer abarcar nada más contenido escrito, más versículos, más capítulos, sino que te hace el Señor un alto y a ver, piensa en la vida de un soldado, piensa en la vida de un atleta y piensa en la vida de un agricultor, ¿sí? Y pone esas analogías que son prácticas para la vida diaria, porque tú y yo hemos sabido, bueno, yo no tengo así gente cercana que haya estado en el ejército, pero hay quien tiene y que tiene una disciplina, ¿sí? Tiene un compromiso. Es gente que se levanta muy temprano, gente que tiene su horario para comer, son muy estrictos, ¿no? Su horario para descansar, su horario para servir, sus jornadas exhaustivas. Sufre, sufre, pero como pertenece a ese ejército, tiene el deseo de agradar, ¿verdad? A sus superiores. Y entonces el atleta es uno que también tiene una disciplina, que tiene una forma de ejercitarse, de prepararse,
¿Para qué? Pues para llegar a la meta, para lograr el premio. Y nosotros estamos en un maratón aquí en la tierra. No sabemos, la meta final ya sabemos cuál es, pero no sabemos cuándo vamos a llegar, ¿no? Y luego pone de ejemplo al agricultor, ¿no? Al que cultiva esa tierra, y a nosotras nos toca la labor como la de la parábola del sembrador. Y vuelve a repasarla porque nos indica que el sembrador sale a sembrar, tú y yo, porque vamos a llevar, ¿qué? La semilla de la palabra. Pero nos vamos a encontrar con tierras de diferentes naturalezas, ¿verdad? Nos vamos a encontrar aquella, como dice Jesús, que cae entre piedras y espinos, otra muy superficialmente, no echa raíces, hasta que llega la buena tierra. Y entonces, hermosa, si somos constantes, si somos pacientes y obedientes al Señor, vamos a poder recoger la cosecha. Cuando esas semillas caen en esta tierra, que tú y yo podemos pedirle al Señor que prepare para que puedan recibir la semilla de la buena palabra de Dios. Verso 10, soportando el sufrimiento. Dice Pablo, por esa razón, soporto toda clase de sufrimientos, para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. La forma correcta de soportar el sufrimiento, hermosas, es con la mirada en Jesús, no en las circunstancias, no en los límites humanos, no en las carencias que llegamos a experimentar para enfrentar ese sufrimiento. Entonces, cuando tenemos así, a mí esto me ha bendecido mucho en medio de las diversas pruebas que he atravesado. Cuando pongo la mirada en Jesús, me hace llevar a Isaías 53, que lo hemos visto aquí también, a ese varón de dolores, experimentado. ¿Sí? Y yo digo, si Él, siendo divino, siendo Dios, le dolió, sufrió, estaba en la agonía y tuvo la victoria, y yo lo tengo a Él, el sufrimiento no es que no me importe o que me valga, no, pero se cumplió un propósito, como fue el sufrimiento de Jesús, ¿sí? Entonces, en lugar de estar mirando tan solo la prueba, hay que acompañarla de presencia prometida y de promesas prometidas. Y entonces es el momento que también podemos estar compartiendo, porque tenemos una esperanza en medio del sufrimiento, aún de muerte. Es tan hermoso cuando sabemos de una persona amada en el Señor que fallece y tenemos esa seguridad de la vida eterna, y que si bien duele la separación, pero hay una esperanza de que no se perdió, ¿sí? Y entonces es el mensaje también que tenemos que tener bien firme. Este tema de salvación y vida eterna no es cualquier tema, no es un tema más, es un tema vital, precisamente para la vida cristiana. Verso 11, aquí encontramos del 11 al 13 una declaración preciosísima de fe y de confianza. Y Pablo afirma, esto es verdad, ¿sí? Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Ay, Señor, qué tremendo, ¿no? Jesús expresa una experiencia en el Evangelio. Algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos y fuimos y dijimos, y el Señor responderá, no los conozco. Tremendo. Y aquí esto habla de que con los hechos estaban negando el haberle conocido.
Mm. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. ¿Ya viste las verdades? Las declaraciones eternas, morir y vivir en Él. Soportar sufrimiento es parte de estar en su reino. Advertencia. Si decimos no conocerle, y a veces no es necesario con los labios, sino con actitudes. Como esa, cuando dice Pablo en Romanos 8, cuando la carne y el espíritu tienen una lucha y la carne gana. Eso significa como que no lo conociéramos, porque nos dejamos guiar por la naturaleza caída, ¿verdad? No ser fieles, que no es así como un permiso, Él es fiel. Hermosas, en una hija de Dios no hay excusas para la infidelidad. Es que todas somos débiles. Es que la tentación estuvo muy dura. Si yo no estoy hablando tan solo de una infidelidad sexual, hay infidelidades que se pueden manifestar a nivel de actitudes y de mal testimonio, ¿verdad? Y luego la promesa de que Él sigue siendo fiel. Y ahí es donde aprendemos fidelidad, porque Él jamás deja de cumplir sus promesas. Verso 14. No olvidar, Dios es testigo. Ahora Pablo le dice otro consejo. No dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de compartir. Esas verdades eternas de morir y vivir para Él, soportar sufrimiento, el ser fieles, al aprender a ser fieles y confiar en sus promesas. Pon a Dios como testigo. Esto significa, estoy enseñando algo y Dios es mi testigo. Entonces yo digo, Dios dice, Dios ordena, Dios manda. ¿eh? Entonces, Dios es el testigo. No son mis palabras, son las de Él. Y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen, ¿sí? Ahora, yo quiero que tú prestes mucha atención porque yo creo que había un conflicto que Pablo detectó ahí en la iglesia donde estaba Timoteo, porque reitera este tema de las discusiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, al final del verso 14, habla acerca de que haya una advertencia a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Cuidado con este engaño, ¿sí? De que se vale opinar, se vale decir, se vale polemizar. No sé. Entonces, aquí cuando dice que pongamos a Dios como testigo ante la discusión, es declarar lo que Él dice por encima de toda opinión humana o aún religiosa. La discusión, o sea que en ocasiones puede ser sí una diferencia de opinión o de visión, pero no ayuda a nadie y dañan a muchos. Yo no sé tu experiencia, pero yo recordaba en una de las transmisiones en la iglesia donde yo empecé a conocer el Evangelio. Era una iglesia que acostumbraba las famosas sesiones de negocios. Y yo, la verdad, yo temía ir a esas reuniones. Iba en principio porque mi mamá iba y yo la acompañaba. Y luego más adelante, cuando mi esposo estaba en el pastoral, pues obligadamente estaba en esas reuniones. Pero más que sesión de negocios, que era el título, eran así, discusiones, discusiones, y como dice aquí, van de mal en peor, ¿sí? Y entonces, no discutir, dice aquí tajantemente, no te prestes a discutir las cosas de Dios.
La palabra de Dios nos fue dada para vivirla, no para polémica. Sobre todo, evitar esos diálogos, como dice aquí la palabra, con quien no quiere creer en Dios y menos obedecer. Fíjate, si no cree, menos va a obedecer lo que dice la palabra. Entonces, evitar ese tipo de diálogos. Y unido al verso 19, sigue con el tema. Perdón, el verso 16 dice primero, no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor. Entonces, tanto el verso 14 como el verso 16, el consejo es, no prestes atención a las discusiones, hermosa. No avanzamos cuando tú ves que la persona, o que haya una, a lo mejor no todos, pero que empieza a objetar, que empieza a poner en evidencia, que quiere ridiculizarte, que quiere dar una opinión quizá muy común, muy popular, pero no es la palabra de Dios. Y dice simple y sencillamente, no prestes atención a las discusiones. ¿Por qué hiciste Pablo? Porque él sabe que a nivel iglesia, sobre todo las iglesias que se denominan congregacionales, como que vienen con esa idea de que yo soy miembro y yo tengo derecho a mi voto y a dar a conocer mi opinión. Y entre otras cosas que te cuento, yo en otras iglesias en las que pude participar, yo no vi como que eso era una costumbre de todas las iglesias, pero en la que yo crezco, se podían pasar horas y horas discutiendo cosas que no edificaban a nadie. Se peleaban, se gritoneaban, se dejaban de hablar. Terminaba la famosa sesión, que a veces duraba horas y afuera todavía seguían discutiendo. Entonces, hermosa, un principio y un consejo para nuestro corazón es que la palabra de Dios te ha sido dada para vivirla, no para discutirla. ¿Sí? Ahora vamos al verso 19. Y aquí Pablo habla de la seguridad plena en Dios y se incluye y dice, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios, fíjate bien, nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente, Dios sabe quiénes son suyos y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. A mí me gusta mucho la humildad con la que el apóstol dice, lo que hemos creído es lo que Dios nos ha enseñado. Fíjate, aquí no dice, yo te enseñé esto nada más, que lo pudo decir, pero aquí afirma otro principio eterno. Lo que Dios nos ha enseñado. Una característica muy importante, hermosa, es de que yo no tengo duda que has venido aprendiendo mucho, ¿sí? Pero no te jactes de que ya sabes mucho y no tienes ya que aprender más. No, tenemos que tener esa actitud de seguir aprendiendo más y más de Dios. O sea, dice Lily Goodman en una de sus canciones, esta vida no me da para conocerte, para amarte, para alabarte de veras. Cuando lo ves tú en retrospectiva, dices, quisiera tener más años para seguir aprendiendo a conocer más al Señor. Y yo me gozo de que el Señor me haya llevado de la mano a conocerlo más y más y más, pero me falta. No sé si me falte vida para conocerlo más, pero la seguridad que tenemos que tener es que nos ha enseñado Dios. Y dos declaraciones hermosas que dice aquí. Dios sabe quiénes son suyos. Y te doy un extra, el diablo también. El diablo puede venir, puede hacer lo que su plan malvado, pero él sabe
quién está sellado por el Espíritu Santo. Él sabe, él sabe. Y ahí dice prohibido no tocar, ¿sí? Y luego otra declaración muy cierta, que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Entonces, este es un desafío, que la adoración al Señor va mucho más allá de una expresión de domingo o de evento, cantando con música en un tiempo especial. No, parte de la adoración es como un estilo de vida del adorador, ¿verdad? Dejar de hacer el mal y estar pensando con esa capacidad que da el Espíritu Santo de las buenas obras, de las buenas acciones, para hacer el bien. Y esto lo podemos hacer a propios y extraños, porque el Espíritu nos va a decir, llámale, dile, dale, en esa acción, ¿verdad? Y entonces esto es bien precioso, porque Dios dice que sabe que le pertenecemos, pero por otro lado, nos invita a no hacer lo malo. Verso 20. Esta porción del verso 20-21, el subtítulo que puse, ser objeto útil y especial, representa una vida útil para él, ¿verdad? Verso 20 dice, en la casa de un hombre rico, no todo es de oro o de piedra, o de plata, perdón, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlas todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Ahí va el consejo. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios. Escucha, toda nuestra vida. No los momentitos que dedicamos a servicio, estar dispuestas para, pensando así conscientemente, ay, voy a hacer esto para Dios, voy a hacer, no, no, toda nuestra vida. Palabras del apóstol Pablo, y todo lo que hagas, todo lo que digas, haz en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque nuestra vida le pertenece a Él es el dueño. Entonces, con esa dimensión de cosas podemos estar preparadas para hacer toda clase de bien. Fíjate que en estos días me he encontrado muy gratamente unos videos que si alguna de ustedes creo que se los he hecho llegar a algunos, pero ha sido bien impactante. Acabo de ver uno de las comunidades, por ejemplo, Nazaret, por ejemplo, Magdala, que es de donde venía María Magdalena, por eso era María la de Magdala y le pusieron María Magdalena, pero Magdala era su región donde ella vivía. Y luego decía lo que comía Jesús, las casas donde él vivía. Mira, busca esos videos en YouTube. Es pura inteligencia artificial y se nota, ¿no? Porque de momento están vaciando ahí un jarrón con agua o con vino y se regresa el agua. O sea, tiene ahí sus detalles que obvio no están perfectos. Pero la información que da es impresionante, ¿no? Entonces, en las excavaciones ya posteriores a esos lugares bíblicos, han encontrado y determinado dónde eran las zonas. Por ejemplo, Magdala era una zona de riqueza impresionante. Entonces ahí, y me hizo recordar ese documental, porque hablaba de los utensilios, ¿verdad? La gente pobre, eran ciertas regiones de gente muy simple, muy pobre, pues no tenían oro y plata, sino más bien objetos de madera y de barro. Y cuando estaba leyendo esto, me recordaba, pero aquí el Señor está haciendo una analogía, que estos objetos pueden servir para ocasiones especiales o para el uso diario.
cuando dice algo parecido pasa con nosotros, si dejamos de hacer lo malo, dejamos las falsas enseñanzas, vamos a ser como esos objetos útiles y especiales. Significa que Dios nos va a usar de una manera para ocasiones especiales, pero también para el uso diario. ¿Te das cuenta? Como el testimonio que te decía, no esperes. Dios te está dando, estás preparando un tema, te estás profundizando en esa tarea del discipulado, en ese desafío. Y en ese momento, ¿sí? Tú quisieras compartir con alguien porque el Espíritu te lo pone. Y entonces tu vida va a ser útil. Te va a usar como algo muy, muy especial. Ser un objeto útil y especial en las manos del Señor representa que tu vida no es inútil. Y es que dice, oh, que se está de tiempo completo en el ministerio. Hermosa, lo puedes estar en tu empleo, en tu negocio, en tu trabajo, en tu casa, en tu actividad cotidiana, en la interacción con tus vecinos, con tus amistades, con tus compañeros de escuela, de trabajo. O sea, ahí está el ministerio. No lo centres tan solo en una situación de culto o de reunión, porque el Señor es quien nos prepara para hacer toda clase de bien. Verso 22. Ahí está una palabra de advertencia. Cuidado con la tentación. Aléjate. Fíjate cómo se lo dice este consejo. Pablo a Timoteo, pero también a ti y a mí. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. ¿Sí? Ahora él aclara, tú eres joven. No sabemos la edad, pero pues obvio que era un siervo joven. Ciertas tentaciones a cierta etapa de la vida cuando se es joven, pero cuando se es mayor también hay tentaciones. Aquí dicen tentaciones propias de tu edad. Hay unas cuando son jóvenes, hay otras cuando no somos tan jóvenes, pero no dejan de ser tentaciones. Dice Pablo, así que aléjate de esas cosas. ¿Cómo me alejo? Salgo huyendo, corro, voy al desierto, ¿no? Dice. Y dedícate a hacer el bien. A mí me impacta cuando nos aterriza qué significa hacer el bien. Busca la justicia, busca el amor, busca la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Fíjate qué consejo tan precioso. Las tentaciones que enfrentamos, hermosa, no las tomes a la ligera. Examínalas a la luz de la palabra de Dios y al ejemplo de Jesús. Él nos dio ejemplo, cómo vencer las tentaciones directas del diablo. Te voy a decir algo. Tú y yo no vamos a vivir así esas tentaciones directamente en primera persona de Satanás. No, porque el diablo es una persona que no es omnipresente. Entonces, este ser, que sí es muy poderoso, sobre todo más que tú y yo, más que Dios, obvio que no, pero nada más tiene derecho y poder de estar en un solo lugar. No puede estar como nuestro amado Dios. Él está siempre, no importa la latitud del mundo, Él está en todos los lugares al mismo tiempo, a la misma vez, por eso es omnipresente, que es omnipotente y omnisapiente. El diablo no. Entonces, Jesús venció al diablo, pero nosotras no vamos a tener una confrontación directa con él. Es más, hasta cuando tengas esa tarea, porque llegamos a experimentar eso, debe estar delante de un endemoniado, aunque veas manifestaciones espantosas, no es Satanás en persona, son sus demonios y para eso es importante discernir, no nada más guiarse por lo que ven, ni imitar lo que hacen otros al tratar este tipo de casos. Entonces, Dios comprende, dice la palabra en Hebreos, que el Señor Jesucristo fue tentado en todo y
sin pecado y nos puede comprender en medio de nuestras tentaciones y debilidades. Siempre, hermosa, siempre, siempre, tu ejemplo a seguir en medio de la tentación va a ser Jesucristo, ¿sí? Esto es independientemente de la edad. Y cuando te alejas de esa tentación, es que tú tienes que identificar y discernir. Hay ciertas personas que tientan a lo malo, hay cosas, hay ambientes, ¿sí? Entonces, alejarse de esas personas, se vale alejarse de esas personas, dejar esas cosas o esos ambientes y entonces determinar en el nombre de Jesús hacer lo bueno, como la justicia, el amor, la paz, porque eso viene del Señor. Y cultivar y seguir cultivando un corazón humilde que adora a Dios. Un corazón humilde reconoce la grandeza, la eternidad, lo ilimitado y eterno que es el Señor, y también reconoce la condición personal, ¿sí? Pero venimos a adorarle porque solamente Él es digno de ser adorado. Y entonces cuando nos unimos, yo no sé si tú tienes esa experiencia constante. No es ni el grupo de alabanza, ni las canciones, ni la entonación. No, no, cuando tú adoras al Señor con otros que también lo adoran, con sinceridad y con confianza, hay un fluir maravilloso de la presencia del Señor. No dejes de tener también esos tiempos, no solamente llanera solitaria, ¿no? Acá yo adoro, acá yo aprendo, acá yo oro. Sí, hay tiempo para eso y eso es prioritario de día con día, pero es importante estar vinculadas con el cuerpo de Cristo, del cual somos parte. Versículo 24. Una vez más dice Pablo, sin peleas, bondad al enseñar y paciencia. 24 dice, un servidor de Dios no debe andar en peleas. Ahí está el consejo, ¿eh? Al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Fíjate, aquí está hablando de virtudes y de dones. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Entonces aquí una vez más nos está diciendo este consejo de no andar en peleas, hermosa. Y no solamente habla de la iglesia que la incluye, ¿sí? Yo te decía en el tema de la iglesia donde yo eh, conozco del Evangelio, de esos pleitos y de esas situaciones críticas de conflicto. Pero yo vengo de una familia de peleoneros, ¿sí? Y en aquel tiempo, cuando mi esposo y yo somos llamados a servir al Señor, nunca jamás nadie nos ministró. Solamente hubo una sola persona a la que aprecio mucho, mi hermano Mario Martínez. Él está cursando su último año de seminario y nosotros estamos entrando al seminario de Lomas Verdes. Y él fue el que se acercó y nos dijo, nada más les digo algo, amados hermanos, seminario no es un pedacito de cielo. Y a mí eso me dejó así como muy atenta, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, pues aquí todos santificados, así como tipo monasterio, ¿no? Que tampoco allí es cachito de cielo. Este, pero a veces el conflicto que se da tanto en un seminario como en una iglesia, como en un ministerio, viene mucho de los conflictos que no hemos resuelto delante del Señor. Te puedo dar un testimonio. Dios me enseñó a no ser peleonera, a no querer ganar, a no querer tener la razón, a no imponer mis ideas y mis costumbres por encima de otros, ¿sí? Entonces, a mí esto me pegó muy fuerte al recordar y daba gracias a Dios. Dice, no andar en peleas, esto incluye
el matrimonio, la relación padres-hijos, con los hermanos, empezando con la familia cercana, ¿verdad? Con los padres, con familia extendida, tíos, primos, abuelos, etcétera. Y después comunidad donde vivimos y después la comunidad del trabajo y después la comunidad de fe, ¿sí? ¿Por qué hay tantos conflictos en estos eventos, no? Pues porque tenemos esa mala costumbre de pelear. Aquí cuando dice el apóstol, un servidor de Dios, tú y yo, no debemos andar en peleas. Al contrario, entonces aquí nos da la bondad como virtud, la paciencia como virtud y la capacidad de enseñar como don. Ujú. Y no respalda aun cuando se corrige al enemigo, estamos hablando del que se opone, ¿verdad? Con humildad. No ponernos a su nivel, no usar el mismo lenguaje, el mismo tono, el dedo acusador, los argumentos carnales, no, porque Dios está queriendo dar la oportunidad de que se arrepienta. Acuérdate que el arrepentimiento viene de Dios y de su Santo Espíritu, ¿sí? Y cuando se arrepiente el corazón, entonces empezamos a conocer la verdad de Dios. Vemos a una sierva de Dios, no anda en peleas, aprende a cultivar el dominio propio que ha dado el Espíritu Santo, cultiva en el diario vivir el trato bondadoso y paciente con el que nos rodea, corrige con humildad, ¿sí? Esperando que sea Dios su obra, que produzca arrepentimiento, que produzca revelación de la verdad suya a ese corazón que tanto lo necesita. Y terminamos el capítulo 2. Y yo de hecho, había puesto el capítulo 3, pero dije, no va a dar tiempo por este desglose que hicimos, ¿no? Pero la bendición, no sé, ahorita no tengo muy claro si la próxima semana vemos esa segunda parte. Se me hacen hermosos sus consejos, muy oportunos para tu vida, para mi vida, porque estamos llevando la palabra de Dios y como siervas necesitamos prestar atención a ese consejo práctico, cotidiano y ese desafío de obediencia, de fe, en el que tenemos que quitar de nuestra vida en el nombre de Jesús, mediante el arrepentimiento y la confesión, este tipo de costumbres, de malos hábitos que nacen de la naturaleza caída, de la carne, el deseo malo de la carne, de la tentación del diablo, de la provocación de otros. Por eso nos hace mucho bien prestar atención al consejo del Señor. Yo te voy avisando si vamos a ver otros capítulos de Segunda Timoteo, porque el 3 está tremendo. Yo estaba ya lista para estar ahí reflexionando, pero vi que eran muchos puntos y dije, no nos va a alcanzar. Ahorita ya llevamos 1 hora 20 casi con esta exposición, pero aquí no es el querer abarcar mucho, sino el recibir el consejo pastoral del Padre Eterno, porque esto es inspiración del Espíritu para cada una de nosotras como siervas de Dios. Como te decía al principio, algunas más tiempo en este llamado, ¿sí? Que es el de sí recibir, pero con el énfasis de compartir y de dar, no nada más estar recibiendo, como solíamos hace muchos años, nada más acumulando, más que fuera transformación, esa palabra era información, que no es malo tener la información bíblica, pero si esta no transforma, renueva y cambia, está quedándose tan solo en el intelecto. Y aquí lo que necesitamos es que
estos consejos prácticos sean vivenciales para cada una de nosotros. Yo me gozo con cada una de ustedes, de veras, que tenga su corazón tan dispuesto a seguir preparándose para que seamos halladas delante del Señor como instrumentos útiles y especiales. Que nuestra vida misma sea un instrumento de Dios aquí en la tierra. Y me gozo, Susi, contigo, Mónica, Rebe, Tarín, qué bueno que te pudiste conectar, Nubia, Noemí, Julieta, Miriam, y bueno, las demás ya les había dado la bienvenida. Claudia, más adelantito también Denise, también se conectaron. Y de veras, hermosas, me gozo de tu disposición, tu paciencia de escuchar este mensaje. Esto fue hermoso como el Señor me lo mostró, que podíamos compartir, porque es ese consejo pastoral de un siervo que cuando hablaba de cada tema es porque Dios le había dado entendimiento y propósito, por difícil que fuera el sufrimiento, la persecución, la cárcel, la oposición, y ahora estaba preparando a este hijo amado espiritual, como el Señor me ha dado el privilegio de compartir contigo, como hija de Dios y como esa hija que mi corazón te ha adoptado. Y yo te invito para que podamos tener este tiempo de oración al Señor. Y yo quiero que ahí donde tú estás, tú empieces a orar primeramente en gratitud al Señor por estos consejos sabios. Y dile al Señor ahí donde tú estás, en tus propias palabras, que Él te ayude a anunciar el mensaje suyo en todo momento. Dile, Señor, quita de mí si hay timidez, si hay temor, si hay inseguridad, si hay duda, Señor, porque esto es humano y natural y yo quiero vivir lo sobrenatural, divino que viene de tu corazón. Señor, yo quiero anunciar tu mensaje. Yo quiero anunciarlo aunque parezca a mi juicio que no es el momento mejor, pero que me des esa firmeza y seguridad de decir a otros tu palabra para que puedan escuchar tu voz. Y que si esta palabra viene a corregir errores, pero también a animarla a seguir creciendo en la fe, capacítame para que pueda instruir a otras con mucha paciencia. Dile al Señor, gracias, Padre, porque hoy como tu hija, yo quiero recibir de ti de manera muy manifiesta, muy clara, el amor que tú me tienes, la ayuda que tú me prometes, la paz que a través de Jesucristo haces llegar, que guarde mi mente y mi corazón. Yo quiero seguir creciendo en confianza en ti, Señor, por sobre todo y por sobre todos, y afirmar los dones que tú me has dado, que son esas herramientas, esas capacidades espirituales para que tú uses mi vida y la gloria siempre sea tu nombre. Señor, yo te ruego de manera particular por si alguna de tus hermosas tiene algún rasgo todavía de temor, de miedo, y que ha creído que eso, porque es así ella. Y yo no tengo duda que este temor puede ser una reacción muy humana y muy natural, alguna experiencia que le dejó algo muy marcado y que la dejó con esa idea de ser miedosa, de ser temerosa. Y yo te ruego, mi Señor, que si tú dices en tu palabra que tu espíritu no nos ha dado el ser cobardes, sino nos ha dado de su poder para amar y fortaleza para vivir en ti, que le creamos lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias
por el amor que tú nos reiteras una y otra vez, siempre acompañado de hechos maravillosos, Señor. Y permítenos ser maestras del bien, con esa buena enseñanza que inspira tu Santo Espíritu, Señor. Y danos tu respaldo para cuando alguien contradiga lo que tú dices, podamos con humildad corregir y enseñar lo que es correcto. Padre, gracias, porque eres tú el que nos da las fuerzas para soportar cualquier situación, pero hoy te pedimos, Señor, yo de manera muy particular, yo te pido de esas fuerzas para quien en este tiempo la ha estado pasando difícil, situación difícil, ya sea personal, conyugal, familiar, de cualquier tipo. Que tu fortaleza, bendito Señor, venga precisamente a intervenir y a dar eso que está necesitando, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir este consejo de tu palabra en ejemplos prácticos en la vida diaria. Y Señor, que veamos el sufrimiento con tus ojos, que no veamos como algo malo, una tragedia, una desgracia, que tantas veces tú nos permites experimentar esto, porque realmente, Señor, tú quieres darte a conocer en medio de esa situación difícil. Agradecemos, Señor, que si vivimos o morimos, estamos en ti, que si pasamos por sufrimiento, es que significa que estamos siendo parte de tu reino. Guárdanos de negarte con nuestras actitudes o testimonio, porque si lo hacemos, tú no nos vas a reconocer. Y enséñanos a aprender de tu fidelidad, Cristo. Ayúdanos, mi Señor, a tener bien presente que tú eres el testigo principal y te pedimos de manera particular para quienes han tenido y siguen teniendo esa actitud de discusión, de pleito, de estar polemizando, sobre todo de tu palabra, que arranques de raíz esas actitudes que a ti no te agradan, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que nos des la fortaleza de quien te adora como Dios y Señor y a la par la capacidad extraordinaria del Espíritu para dejar de hacer lo malo y para hacer lo bueno. Hoy también nos has dado el consejo de manera muy especial de que podamos dejar de hacer lo malo, estar al pendiente de las falsas enseñanzas y entonces nuestra vida te será útil, Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y Dios, tú conoces a cada una de tus hijas y las diversas tentaciones por las que llegamos a vivir. Que no se nos olvide que hay un victorioso y un vencedor contra la tentación del enemigo. Y que no nos preocupemos demasiado por estar al pendiente de vencer tentaciones, sino más bien, como dice el apóstol, dedicarnos a hacer el bien, a ser justas, a ser amorosas, a vivir en paz. Señor, enséñanos a cultivar la paciencia, aún acompañada de bondad al enseñar, Padre, que nuestro tono de voz, que nuestra mirada, que nuestra actitud nunca sea intimidante, nunca sea que provoque temor a otros cuando hablamos, aunque hablemos cosas
fuertes y verdaderas. Pero Señor, danos de tu respaldo, danos de tu gracia, y que en toda relación que tengamos día con día, realmente podamos dar un testimonio de que somos tus hijas, somos tus siervas. Danos ese poder del Espíritu Santo que nos ayuda a cultivar el dominio propio, el trato bondadoso y el trato humilde y paciente. Te necesitamos mucho, Señor. Y muéstranos, Señor, la obra de el arrepentimiento en nuestros corazones para venir ante ti con una humillación, pero también la obra de arrepentimiento en otras mujeres con las que compartimos, que realmente se rompen ante tu verdad, pero para que tú las rehagas de nuevo. Gracias por estos consejos pastorales que más que del apóstol Pablo han nacido de tu corazón como nuestro pastor, del cual dice tu palabra que contigo nada nos faltará. Y hoy hemos sido muy enriquecidas al tener este trato pastoral. Nos has llevado en esta noche a esos pastos verdes, a esas aguas tranquilas, a estar literal bajo la sombra de ese árbol que nos hace descansar también en ti, con la confianza que tú estás ahí, aún en el sendero más oscuro, como también para llevarnos a tomar el alimento y a saciar la sed. Gracias, amado pastor de nuestro corazón. Gracias porque Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas, por amor. Gracias porque nos has pastoreado esta noche de una manera muy hermosa, con consejos sabios y oportunos que nuestro ser necesitaba. Y por eso también expresamos alabanza, gratitud y adoración a tu precioso nombre y presencia. Por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Y amén. Y contenta y agradecida porque llegamos hasta el fin de nuestro tema con esa confianza de que el Señor definitivamente va a ser algo bien, bien precioso en nuestro corazón y en nuestro ser. Y quiero ver esos ojitos, ahí está Dorita, que siempre prende su cámara, también Claudia la llega a prender. Yo entiendo que no todas la prenden por diversos motivos, ¿verdad? Pero a veces nada más me veo mi imagen, ya te vi, Claudia. Claudia Ruiz, qué gusto el poderles ver, el poderles saludar y recibir sus saludos. Y también Noemí está poniendo ahí su imagen. Mimi, qué gusto también. Y tenemos aquí algunos comentarios, déjenme leerlos. Aquí hacen una pregunta, ahorita la respondo. Aquí me respondieron. Dice Denise, gracias a ti, amada pastora Ara. Otro de regreso. Gracias, hermosa. Miriam me pone un te amo. Susana me manda un corazoncito. Gracias, hermosa. Y una de Samsung, supongo que es Moni. Gracias, pastora, por su paciencia y amor a nuestra vida. Y Estela dice, el don pastoral también es para mujeres. Ahí te cuento. Y Noemí Chapa dice, un amén bien grande y Miriam un doble amén. Déjame te cuento que dice la profecía de hoy que el Señor iba a derramar su espíritu sobre siervos y siervas. Y sabes que a lo mejor aquí el debate que ha venido a ser debate y conflicto en muchas ocasiones
sabes que es que muchas que en mi caso, por ejemplo, te voy a poner en mi caso, no por ser el mejor ejemplo, pero yo tengo el don pastoral. Y a mí independiente, y si ustedes se fijan, cuando interactúan conmigo, ya sea en las redes sociales o en el Zoom, algunas me dicen Nara, otras me dicen Narita, otras me dicen hermana, otras me dicen pastora. Y bueno, esto no quita lo que Dios me ha dado. Yo no peleo el título de pastora. Yo digo que quien me dice pastor es porque se siente pastoreada, ¿sí? Con ese don que el Señor me ha dado. Ahora te voy a hacer algunas señales, Estela, y a todas las demás, del don pastoral. ¿Sabes cuál es? Amor por las ovejas, cuidado por las ovejas, atención a las ovejas, ¿sí? Alimentar a las ovejas, guiarlas aún en camino de sombra, de muerte por las ovejas, ¿sí? Entonces, definitivamente yo tengo bien claro, ¿sí? Que no es un título de presunción, ni tampoco es un título para que yo me proyecte o presuma o me sienta superior al... No, claro que no. El tener el don pastoral es ser una servidora. Es, y muchas ocasiones creemos que ser pastor es alguien que predica la palabra los domingos en un púlpito. No, eso es ser un maestro, eso es ser un predicador. Un pastor huele a oveja, se vincula con ellas, llora con ellas, ríe con ellas, las disciplina, las encamina, las exhorta, las anima, las reprende. ¿Tú sabes la historia del pastor natural en Israel? A la oveja rebelde hasta le quebraban las patas o la patita para que aprendiera el buen caminar. Por eso usaba la vara y el cayado, para mantenerlas en el rebaño. Son figuras que nos pueden ayudar mucho. Entonces, definitivamente, yo veo, ¿sí? En una ocasión, Mónica me platicaba de su esposo. Y él decía, ¿será que mi esposo tenga llamado pastoral? Porque en la iglesia, dice, él cuando asistimos, siempre anda ahí relacionándose con los hermanos, les anima, les alienta, los abraza, les da la bienvenida. Es una labor pastoral. ¿Sí? Le dije, yo no tengo duda, ahora no tiene que pelear. Yo quiero ser el pastor principal, a mí me pagan, yo voy a estar... No, no. Es una capacidad. Y que, como decías, Estela, como mujeres no tenemos que andar presumiendo, soy la pastora, no, pero haz la obra, si Dios te ha dado esa capacidad. A mí, la verdad, o sea, a mí no me pagan ni por andar preguntando cómo está tu corazón o cómo salió tu mamá de la cirugía o cómo va tu relación con tu esposo o qué pasó con el hijo del que me platicaste. O sea, a mí no me pagan, no espero ni que me paguen. Dios pone en mi corazón que cuide sus ovejas, porque son suyas. ¿Ves? Entonces, sí, definitivamente. Y luego el consejo pastoral, pues es el que nace de la palabra del Señor, ¿verdad? Claudia dice, un gusto muy grande poder verle por este medio, hermana. Muchas gracias por compartir. Qué hermoso tema. Glorifico a Dios por su palabra. Amén, amén, hermosa. Y Marta Andaca dice, gracias, abrazos, amén, amén, amén. Pues qué bendición, de veras, mis hermosas, del poder tener esta bendita oportunidad que me concede el Señor de permanecer. Fíjate, hoy vimos nuestro tema 7 de la segunda parte de consejeras. Y yo me sorprendo tanto de la riqueza, porque para mí este ha sido un desafío de descubrir tanta riqueza que tiene la preciosa palabra de Dios para nuestra vida. Maribel, un abrazo. Isela, un abrazo también bien grande. Y en cuanto terminemos de nuestra transmisión, les envío el material escrito, hermosas, para que lo tengan y que estés ahí al pendiente. Ayúdame a orar para ver si vamos
a ver todo este libro completo, esta carta hermosa, recibiendo los consejos pastorales que hace falta a tu llamado y a tu vida. Que el Señor les bendiga y les guarde. También esperamos que llegue nuestra grabación y agradezco mucho la atención de nuestro hermano Gabriel. Gracias, mi Nubia hermosa. Él me decía que ahorita está teniendo mucho trabajo, pero ha involucrado a sus hijos para que nos ayuden en la transmisión. Y cuando él hace un espacio que tiene tiempo, entonces lo que hace es que se pone a editar los videos para poderlos subir a YouTube y que tú tengas la bendición de poderlo repasar. Así que por todos lados el Señor nos ha rodeado con su precioso amor y su cuidado tan maravilloso que nos concede. Siempre, siempre es un gusto el poderte saludar, el poder estar contigo. Ya te vi, Miri, qué hermosa que prendiste tu cámara. Me da mucho gusto. Y me Perdóname, gozo pastor, con es cada que, una de ustedes. Qué hermosa. perdóname, es que me sentí muy mal del estómago el fin de semana. Ajá. Ayer fuimos al doctor ya. Ah, pero siento que traigo cara de pollo hervido, porque todavía me siento medio mal y por eso no puse ¿Cómo mi no? cara. Pero ya después dije, no, qué grosera, le voy a mandar aunque sea un beso. Buenas noches a todas y qué gusto verte aquí. Igual Mando un para beso mí. enorme. Gracias. Igual, igual. Un abrazo, un beso, bendiciones y qué gusto. Mira, qué bonito, ¿no? A pesar de estar a distancias diferentes, nos podemos encontrar en este espacio. Les amo en el amor de Jesús, amadas ovejas del Señor, con la promesa de que no va a dejar que ni una será quitada de su mano. Vete a dormir con eso, ¿m? Que estás en las manos del Señor precioso. Bendiciones, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con su ayuda y bendición. Un abrazo grande. Gracias, buenas noches, un abrazo. Gracias por todo. Buenas noches a todas. Igualmente, bendiciones. Gracias.